Bienvenidos una vez más a Cuaderno de Mate, mis Amaro. Hoy vamos a ver razones trigonométricas con racionalización. Veremos las funciones trigonométricas: seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y las otras tres razones trigonométricas las sacamos de forma en recíproco. Por ejemplo, la función cosecante es recíproca a la función seno del ángulo alfa. De aquí que yo pongo unas líneas para unir, para indicar que el recíproco de esto, por ejemplo, si dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, vamos a recordar que el recíproco es invertir el numerador, que se convierta en denominador, y el denominador en numerador. Entonces, cateto opuesto está en la posición de numerador, vamos a dejarlo ahora en la posición de denominador. Y la hipotenusa, que está en el denominador, sería en cosecante como numerador. Entonces ese sería nuestro recíproco. Entonces nada más es invertir los valores. Ahora, en el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces su recíproco corresponde al secante. Entonces sería, por ejemplo, si dice cateto adyacente sobre hipotenusa, aplicamos el recíproco hipotenusa sobre cateto adyacente. Para la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y su recíproco será la cotangente. Entonces sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos la función seno del ángulo alfa. Ubicamos aquí alfa. El cateto adyacente es el que está junto a, aquí está el cateto adyacente, y el cateto opuesto es el que está enfrente. Entonces, por posición podemos encontrar que cateto opuesto corresponde al valor que está en el numerador, así es que cateto opuesto vale 4. Y la hipotenusa vale 11, por el hecho de estar acomodados así. Por eso es importante visualizar el numerador y el denominador. Entonces nosotros podemos complementar en nuestro triángulo que la hipotenusa aquí va a valer 11 y que el cateto opuesto respecto a la función seno de alfa va a ser 4, y aquí van a estar los valores. Una vez que ya ubicamos los valores, bueno, ahora lo que sigue es buscar el lado faltante. Nos hace falta el cateto adyacente, pues por el eje horizontal. Aquí podemos poner el eje horizontal, por eso le llamo yo X. Bien, para sacar esto vamos a hacer uso de el teorema de Pitágoras. Vamos a recordar que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual la suma del cuadrado de los catetos. Pero nosotros queremos X es la incógnita, así es que vamos a hacer el despeje para X es nuestra incógnita. La hipotenusa siempre es el lado más largo, el lado más grande del triángulo rectángulo, y está frente a los 90 grados. Entonces, si este es el ángulo alfa, enfrente está el cateto opuesto y a un ladito el cateto adyacente. Como nosotros queremos X y X es la incógnita, nos está estorbando la Y cuadrada, que está haciendo una acción de suma. Va a pasar al otro lado como resta. La hipotenusa sigue del lado izquierdo, no la hemos movido porque quien estorba para dejar libre a la X cuadrada pues es Y. De suma cambia a resta, y así hemos liberado nuestra X cuadrada. Entonces, si estaba a la derecha, pasa a la izquierda. Observen que ya liberamos la X.
ya dejamos libre la x cuadrada. Por lo general las igualdades de las incógnitas van a la izquierda, así es que simplemente reordenamos sin es una igualdad, así es que escribirlo a la izquierda y a la derecha no afecta, ya liberamos la x, eso es una igualdad. Ya liberamos la x, esto no afecta que esté a la izquierda o a la derecha, es una igualdad. Por convención o por costumbre, las incógnitas van del lado izquierdo, así es que bueno, voy a borrar este lado. Y la literal no debe de ser cuadrática. ¿Cómo cancelamos un cuadrático? Con una raíz, pero lo que hago a la izquierda lo debemos hacer a la derecha. Toda cuadrática se cancela con una raíz cuadrática, porque son operaciones contrarias y eso hace que liberemos nuestra x. Y una vez que ya tenemos nuestra x, ahora sí podemos regresar a nuestros valores y sustituir. La hipotenusa vale 11, pero la fórmula lo pide al cuadrado. El cateto opuesto y vale 4 y también lo pide al cuadrado. Entonces vamos a poner nuestra calculadora. 11 al cuadrado igual a 121. Muy bien, 121 y 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Ahora hacemos nuestra resta. X es igual a la raíz de, bueno, si nosotros hacemos la raíz de 121 menos 16, esto nos da la raíz de 105. Vamos a dejar así el valor, no vamos a utilizar el decimal. De ahí que podemos empezar a trabajar lo que llamamos radicales. ¿Por qué? Por lo siguiente, una vez que ya tenemos nuestros tres valores, la hipotenusa, el cateto opuesto, ya sabemos que x vale raíz de 105. Entonces aquí yo ya puedo decir que x es el valor de la raíz de 105. Ya tenemos los tres valores. Ahí están los tres valores, raíz de 105. La hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, nos están dando el dato inicial del problema es que seno del ángulo alfa vale 4/11. Y si queremos sacar las siguientes trigonométricas restantes, pues vamos a basarnos en nuestras fórmulas. El seno del ángulo alfa ya está. Vamos a sacar coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, para calcular coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya tenemos los valores para empezar a sustituir. Como sigue siendo alfa, bueno, alfa, el cateto adyacente es el que está junto a alfa, o sea, raíz de 105. Ahí no hay problema, simplemente sustituimos raíz de 105 y la hipotenusa no ha cambiado, sigue siendo 11. Después, ahí termina el problema, no es necesario calcular o hacer sacar el valor, por lo pronto así se queda. ¿Por qué? Porque estamos indicando quién está en la posición del numerador y quién está en la posición del denominador, con eso es suficiente. Si quisiéramos sacar el ángulo alfa, bueno, ahí sí tendríamos que hacer la división y hacer un despeje, que ahorita vamos a ver. Vamos a hacer entonces, ya tenemos seno, coseno, sigue tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ahorita vamos a observar. Cateto opuesto es 4 y el cateto adyacente vale raíz de 105. Ahora sí, aquí es donde sí vamos a ocupar lo que llamamos racionalización. La racionalización se presenta siempre y cuando haya en la parte del denominador una raíz. Entonces, el método para liberar el denominador de raíz, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar por 1.
Si yo multiplico por 1, pues realmente no estoy afectando nada, porque 4 por 1 es 4. Acuérdense que la multiplicación de fracciones son directas. Raíz de 105 por 1 es raíz de 105, queda igual. Pero ¿qué pasa si aplicamos lo que se llama racionalización? Como voy a multiplicar arriba y abajo por el mismo valor, es como si yo multiplicara precisamente por ese 1. Pero aquí en el numerador voy a colocar el valor de esa raíz precisamente. Tanto en numerador como en denominador aplico. Y entonces raíz de 105 entre raíz de 105 pues realmente es 1. No estoy alterando el equilibrio de esta expresión. Ahora, si yo digo que las fracciones son multiplicaciones directas, pues 4 por raíz de 105 pues es 4 raíz de 105. Está. Y en el caso del denominador hay que recordar que si nosotros tenemos una raíz y se multiplica a sí misma, aquí, porque la multiplicación en este ejemplo también es una fracción, denominador por denominador, entonces raíz de 105 por raíz de 105, esto es tener el mismo valor al cuadrado. No significa que multipliquemos por 2, no, significa que la misma expresión al multiplicarse a sí misma, mismas bases, los exponentes se suman, y como la raíz y el cuadrático son opuestas en operación, pues entonces eso hace que se cancelen y liberamos nuestro número de esta raíz, ¿ok? Entonces raíz de 105 por raíz de 105 simplemente nos da 105. Hemos aplicado bien la racionalización porque el objetivo es que no haya raíces en el denominador. Entonces ahí están las tres respuestas. Seno del ángulo fue dato, 4/11. Coseno, bueno, sustituyendo nos dio raíz de 105 sobre 11 y tangente es 4 raíz de 105 sobre 5. Por las propiedades de los radicales. Es verdad que 4 sobre raíz de 105 y haciendo operaciones nos va a dar lo mismo, sí es verdad, pero por estas propiedades de radicales no se permite tener raíces en el denominador, entonces así se arregla esta respuesta. ¿Okay? Ya tenemos las primeras tres, vamos a sacar las otras tres, a las que llamamos recíprocas: cotangente, secante y cosecante. Vamos a checar. Entonces, la función seno de alfa va a ser con su recíproca cosecante de alfa. Vamos a poner las otras tres funciones. Si lo aprendemos en ese orden: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Seno va contra cosecante del mismo ángulo. Y como lo mencioné antes, simplemente aplicamos su recíproco. El 4 se convierte en denominador y el 11 se convierte en numerador. Ahí está la cosecante. No hay más que hacer, así queda 11 cuartos. Lo dejamos expresado siempre en fracciones y eso es correcto para ver quién está ubicado en la parte del numerador y quién está ubicado en la parte del denominador. Entonces, de coseno corresponde la secante. Vamos a hacer secante de alfa. No hemos cambiado de ángulo, sigue siendo alfa. Entonces vamos a checar aquí secante, secante, aquí coseno contra secante. Simplemente aplicamos la recíproca, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces invertimos los valores. Aquí, fíjense bien, coseno es raíz de 105 sobre 11. Entonces, al aplicar la recíproca, porque es 11, era del denominador 11, bueno, ahora sube como numerador. Y en el numerador se convierte en denominador, 105. Y por las propiedades de los radicales vamos a aplicar esa multiplicación. Arriba y abajo multiplicamos por la misma raíz.
Bueno, multiplicación de fracciones es directa. 11 por raíz de 105, pues así es directa. 11 raíz de 105. En el caso de la raíz de 105 por raíz de 105, al estar al cuadrado se cancelan las raíces y nos queda 105. Ahí está la función secante. Tangente contra cotangente. Ok, vamos a ver. Tangente contra cotangente. Cotangente de alfa. Mismo ángulo. Vamos a checar. Dice aquí, ahora, la recomendación que yo doy es que si ya la tangente es de 4 sobre raíz de 105, entonces ya no es necesario que yo trabaje con la que arreglamos de la propiedad de radicales, porque el numerador se convierte en denominador y vuelve a quedar la raíz. No tiene caso. Mejor tomamos la original, 4 sobre raíz de 105, y como estamos aplicando el recíproco, pues entonces al aplicar recíproco, el que está en el denominador queda como numerador. Y el que está como numerador queda como denominador. Y ya terminamos. Por eso no usé esta. No usé la respuesta ya con racionalización. Usé la original, porque al convertirse la raíz de 105 y hacer el recíproco, pues entonces queda en el numerador. Ya no, el objetivo siempre es que no haya raíces en el denominador, entonces no me conviene usar esta, porque si el numerador tiene 4 raíz de 105 y pasa al denominador, pues entonces se complica más. Dejemos la original y simplemente hago el intercambio. Raíz de 105 arriba y 4 abajo. Ahí están las 6 funciones: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, entonces aquí están las 6 funciones trigonométricas. Seno de ángulo alfa. Este fue el dato del problema, y a partir de este sacamos el valor del cateto adyacente con el teorema de Pitágoras, que es el lado que nos faltaba, y con ese dato pudimos sacar las otras funciones. Ahora, seno contra cosecante, vean, 4/11, 11/4. Coseno del ángulo alfa, raíz de 105 sobre 11, y entonces al hacer el recíproco queda este valor, 11 raíz de 105 sobre 5, para indicar que es la secante. Tangente contra cotangente, y aquí les digo que la tangente, al aplicar la propiedad de los radicales, queda 4 raíz de 105 sobre 105, y como la tangente genera el cotangente en su recíproco, bueno, entonces solamente cambiamos el numerador a denominador y el denominador a numerador. Aquí no aplicamos la racionalización. Esta se aplica siempre y cuando exista una raíz en el denominador. Aquí el 4 pues realmente es un entero, no hay una raíz en el denominador, por eso no aplicamos la racionalización. Ahí están entonces nuestras 6 funciones. Ahora, ¿qué falta de esto? Que una vez que ya tenemos las 6 funciones, podemos al mismo tiempo, con cualquiera de ellas, casi siempre con las 3 básicas, seno, coseno o tangente, podemos calcular el valor del ángulo alfa. Vamos a tomar el valor original, seno de alfa, 4/11, porque ese fue el dato que nos dieron. Entonces vamos a calcular el ángulo que tiene este triángulo respecto a alfa. Entonces nosotros tomamos la función del dato original, seno de alfa es igual a 4/11, y vamos a despejar el ángulo alfa. Vamos a liberar el ángulo alfa. Tenemos la función seno del ángulo. Al hacer un despeje de ángulo, lo que tenemos que utilizar es lo que llamamos la inversa del seno. Es decir, que está al lado izquierdo, va a pasar al otro lado, pero como su seno, como la inversa del seno, y esto se escribe así: alfa es igual a la inversa del seno. Algunas calculadoras lo tienen seno a la -1,
No se confundan pensando que es 1 entre seno del ángulo. Eso no es lo mismo. No confundan eso con la inversa del seno. Algunas otras calculadoras lo llaman arcoseno. También lo pueden encontrar así. Arcoseno. Entonces cualquiera de las dos significa lo mismo. Entonces, si yo hago el despeje, el seno del ángulo alfa, que está al lado izquierdo, va a pasar al otro lado como arcoseno o la inversa de seno. Vamos a usar la calculadora para tener el valor del ángulo. Entonces, alfa ya queda sola, en el caso de alfa queda ya liberada, y vamos a poner seno inverso, y ponemos entre paréntesis 4/11. Vamos a usar nuestra calculadora. Aquí algunas calculadoras hay que ponerle shift, algunas otras dicen segunda función. Yo voy a aquí tengo shift y buscamos donde dice seno del ángulo. Ahí no quiero seno del ángulo, yo quiero que diga shift, o sea que sea la inversa del seno. Ahí está, este es el -1, sin a la -1, y ya está el paréntesis. Yo voy a colocar 4/11 y cierro el paréntesis y pongo igual. Eso me da 21.32 grados. Bueno, entonces vamos a poner 21.32. Hay que notar que la calculadora tiene que tener también activada la función de ángulo degree, o sea que diga degree, que diga dec. Tiene que decir arriba una D mayúscula o dec. Chequen bien ahí sus calculadoras. 21.32. Ahora, si ustedes buscan en sus calculadoras y les da otro valor, quiere decir que ustedes no tienen la opción de dec activada. Por eso es importante que comparen junto conmigo que dé ese mismo valor. Entonces, seno de 4/11 y tiene que dar 21.32. Si da otro valor, es que está en radianes o en gradientes. Entonces, cuidado con eso. Ya hemos visto entonces que nuestro triángulo tiene 21.32 grados. Ahora, una vez que ya sabemos que alfa vale 21.32, aquí lo voy a poner con color azul. Ya sabemos que alfa vale 21.32 y tengo 90 grados. ¿Cuánto va a valer beta? Recordemos que las sumas de los ángulos internos de los triángulos suman 180 grados. Entonces, alfa más beta más 90 debe de dar 180 grados. Ya sabemos que alfa vale 21.32. Solo nos falta sacar beta. 90 grados, pues es que es un triángulo rectángulo. Así es que siempre vamos a tener un ángulo de 90 grados. Y vamos a hacer nuestro despeje para sacar beta. Beta entonces es igual, veamos, entonces, bueno, ya sabemos que 180 le quito 90, pues nos va a dar 90, y a su vez le quitamos 21.32, entonces nos va a dar, vamos a ver, 68.68. Entonces los tres ángulos siempre deben de sumar 180 grados. Bien, entonces ya con todos los datos, ya tenemos las 6 funciones trigonométricas. Utilizamos el teorema de Pitágoras para sacar el cateto que nos faltaba. Utilizamos racionalización y calculamos el valor del ángulo alfa. Ya sabemos entonces aplicar el arcoseno. Y con el arcoseno, con la propiedad de la suma de los ángulos internos de todo triángulo, debe de ser 180 grados, sacamos beta. Bien, pues ya tenemos un problema completo y explicado paso por paso. Gracias por su atención, nos vemos en la siguiente sesión. Bye bye.